Vamos a comenzar a estudiar quién fue Sócrates, uno de los filósofos más importantes de la filosofía antigua. Les cuento que Sócrates nace en un barrio suburbano de Atenas, allá por el año 470 antes de Cristo. Iba a nacer en el seno de una familia de pocos recursos, una familia pobre. Era hijo de un escultor y de una partera. Su madre era partera y veremos cómo esto va a tocar de lleno su filosofía posteriormente. Les cuento que durante su adolescencia, como lo hacían todos los antiguos griegos, él cumplió con sus obligaciones militares, participando en varias batallas. Pero lo fenomenal y lo que hay que destacar de Sócrates es que fue un gran filósofo. ¿Y por qué fue un gran filósofo? Porque además de filósofo, fue un excelente maestro. Inclusive Platón, uno de los grandes de la filosofía, fue discípulo de Sócrates. Lo característico entonces de Sócrates, decíamos, era enseñar. Antes de los 40 años, él se dedicó de lleno a la enseñanza, tanto en la calle, el ágora, los banquetes, los mercados. Es decir, Sócrates enseñaba a todo aquel que quisiera gratis. Aquí estamos viendo a Sócrates en esta pintura de David en 1787. Esta es la pintura que representa la muerte de él rodeado de los sofistas. Entonces, como decíamos, él enseñaba a todo el que quisiera gratis y estimulaba todo el tiempo al oyente a hacer una especie de examen de conciencia. Y ahora vayamos a hacer un espacio en nuestra pantalla, porque Sócrates supo dar un giro fenomenal a la filosofía, la revolucionó. ¿Y por qué? Este giro ya se venía gestando con los sofistas. ¿Qué va a hacer Sócrates y también los sofistas? Van a hacer de la filosofía una especie de servicio para el hombre. Servicio para el hombre. Es decir, la filosofía pretendía a Sócrates que sea una especie de guía práctica que guía al hombre en su vida. La filosofía es enseñar a saber vivir. Enseñar a saber vivir. Es decir, la filosofía es enseñar a saber vivir. Y saber vivir es conocer el bien y el mal, decía Sócrates. Es tener conciencia del destino que tenemos aquí ahora. Es más, él decía que saber cosas, por ejemplo, como hacer ciencia o manejar técnicas, no era hacer filosofía en el pensamiento de Sócrates, sino que el sabio era más que un poseedor de conocimientos o técnicas. Les cuento además que Sócrates, vamos a ubicarlo aquí, no escribió ningún libro. Todo el legado de Sócrates nos viene de la mano de Platón, como nombrábamos anteriormente, su gran discípulo. Es más, muchos dicen que él desconfiaba de escribir o de dejar algo por escrito por miedo a que los posteriores lectores se confundieran o interpretaran más de lo que en realidad él quería decir. Toda su filosofía, entonces, como decíamos, fue transmitida por medio de charlas. El diálogo con sus discípulos, o sea, el diálogo que tenía con Platón, por ejemplo. Y Platón va a traducir su filosofía, nos va a traer su filosofía, va a dejarla por sentado a través de sus diálogos. Toda su filosofía, todo su legado, fue a través de la interacción de sus oyentes. Es decir, él, Sócrates, con sus oyentes, establecía diálogos que eran una especie de preguntas y respuestas que estos le hacían al maestro. A esto es lo que se lo va a denominar y vamos a hacer ya un espacio en nuestra pantalla. Vamos a ubicarlo aquí, así dejamos la imagen de Sócrates, a lo que se denominó mayéutica. Ahora bien, ¿cómo entendemos la mayéutica?
La mayéutica era una especie de procedimiento similar al usado para ayudar a parir. Entonces la mayéutica ayudaba a parir la verdad. Por eso vemos cómo influye el oficio de la madre de Sócrates. Pero para poder entender el método mayéutico es mejor que lo expliquemos. La mayéutica entonces decíamos que era el arte de ayudar a dar a luz las ideas. Arte de ayudar a dar a luz las ideas. Ahora bien, sigamos comentando un poquito para que nos quede bien en claro. La mayéutica tenía la finalidad de llevar al otro a través del diálogo a respuestas no contradictorias y definiciones, en suma, a llegar a la verdad. Entonces, su fin era llegar a la verdad a través del diálogo. Ahora bien, este método socrático se da a través de dos pasos. Y ahora sí vamos a hacer nuevamente un espacio. Entonces, este método socrático, denominado mayéutica, se va a través de dos pasos. ¿Cuáles van a ser estos pasos? Primero lo serán la ironía y el otro paso será la refutación. ¿Cómo entendemos estos? La ironía consistía en fingir ignorancia respecto de un tema. Fingir ignorancia sobre un tema. Por ejemplo, viene un oyente, iba Platón a Sócrates y le decía, Sócrates, ¿vos sabés lo que es la verdad? Y Sócrates, por ejemplo, le decía, no, la verdad que no sé. Entonces, la ironía tenía la función de hacer hablar al otro y explayarse sobre el tema que creía que conocía bien. Es decir, Platón ahí comenzaba a explayarse sobre lo que era el bien o la verdad o el tema que le planteara. La refutación consistía en la demostración, a través del diálogo, de la existencia de contradicciones en el propio pensamiento. Demostración de contradicciones en el pensamiento. Siempre por medio del diálogo, recordemos. Y tenía el objetivo, si se quiere, de anular las ideas falsas y llevar al otro a tomar conciencia de su propia ignorancia. O sea, por medio de la refutación, Sócrates le quería hacer ver a Platón, en caso de que éste estuviera equivocado, que lo que estaba diciendo estaba mal, que era contradictorio o era falso. Les cuento que el destino de Sócrates no fue muy favorable. Se opuso a varios gobernantes de turno y su espíritu siempre crítico hicieron que se ganase la enemistad de muchos de aquel entonces, sobre todo de gente muy poderosa. En el 399 antes de Cristo, Sócrates es condenado a pena de muerte y se lo acusaba de corromper la juventud y no respetar a los dioses ancestrales. Sócrates va a ser condenado finalmente y va a morir luego de beber cicuta, rodeado de amigos y discípulos que lo acompañaron hasta el fin. Por eso volvamos a la imagen que nosotros teníamos al principio. Este cuadro es mucho más amplio, lo invito a que lo vean, pero aquí estamos viendo cómo estaba rodeado de sus amigos. Esta representa la muerte de Sócrates, la imagen final antes de que él bebiera cicuta. Como vemos, Sócrates fue un maestro, se destacó en el arte de enseñar, ofreció una filosofía práctica, nos muestra cómo la filosofía también nos puede servir como forma de vida, mejor dicho, y nos enseña cómo por medio del método mayéutico, por medio de la mayéutica, uno puede sacar o hacer parir la verdad. Los invito a que
a los que quieran nos hagan preguntas sobre Sócrates, en caso que les quede alguna duda o quieran ir a otro tema central, porque evidentemente en nuestros videos no podemos tratar todos los temas. Siempre tomamos los temas más importantes para que a ustedes les sirvan. En caso que tengan alguna duda pueden preguntarnos y también los invitamos a que sigan estudiando la filosofía con nosotros, porque en el próximo video conoceremos quién fue Platón, es decir, el discípulo de Sócrates.